Muy buenas noches a todos. Una vez más estamos aquí entrenando la vocación. Esta vez con un amigo mío que conocí en una muy bonita, en una muy bonita misión que nos aventuramos a hacer allá en Panamá. Pero no quisiera ser yo el que hable, sino Tomás quien se presente. Tomás, me gustaría que hiciera una pequeña presentación suya, qué es, oígame a mí, que hay un ser humano, ¿ah? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué en este momento, aparte del proceso que está llevando, eh, a qué se dedicó antes, de qué país es, en cuál colonia nació, etcétera, y todo lo que quiera compartir? Así que la presentación es suya. ¿Qué tal, Walter? Buenas noches, un gusto pues saludarle después de de esas platiquitas que tenemos de vez en cuando, pero ahorita ya en otro momento, pues me da mucha alegría primero pues saludarlo a usted y a toda la gente que le sigue, que está ahí activa mirando sus entrevistas. Yo me llamo Tomás García, soy de Tegucigalpa, Honduras, y yo viví en un lugar muy cerca que es para nosotros los hondureños muy especial y es cerca de la Basílica Menor Nuestra Señora de Ciudad, es decir, donde está la patrona de Honduras. Yo vivía por ahí en una colonia al lado. Profesionalmente yo trabajaba en una firma internacional, se llama, como auditor externo, pero de estado financiero. O sea, eso me dediqué alrededor de 9 años y pues ahí desempeñaba pues mis labores en base a mi carrera. Yo estudié en la universidad, licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, se llama la carrera que estudié yo. Y una de las áreas de esa carrera justo era la auditoría. Y también saqué una maestría en administración de empresas. Entonces eso más o menos me dedicaba. Pues actualmente estoy aquí en Medellín, Colombia. Ya tengo alrededor de un año y medio en un proceso de noviciados, que le llama así, para entrar en la fraternidad católica misionera. Y pues ya llevo aquí un tiempito haciendo apostolado, haciendo formación, enriqueciéndome del carisma de la comunidad. Y pues la verdad está muy bueno estar, pues en este proceso me ha ayudado mucho, a nivel espiritual, a nivel humano, pero también en mi caso personal veo una proyección social muy grande también en esta vivencia, porque antes era una vida muy profesional, con gente pues ejecutiva, digamos, con la que yo trabajaba, y ahora pues aquí pues trabajo con todo tipo de personas, gente mayor, jóvenes, y es muy Okay. bueno ese ambiente, la verdad, que estamos compartiendo. Aquí vivo con 3 mexicanos que también están en este mismo proceso y un peruano. Y vimos con los formadores que son peruanos actualmente los dos. Bueno, eso me gusta porque quiere decir que ya tengo más víctimas para las entrevistas. Los vamos a tener que convencer. Tomás, hablando estrictamente de su vocación, digamos, más terrenal, me refiero a lo que usted estudió y bueno, esto que nos acaba de comentar. ¿Cómo fue que usted se dio cuenta de que quería estudiar en este caso es que no, la carrera de auditor no existe, creo que no existe, ¿verdad? Creo que son contadores, ¿cierto? Bueno, realmente no soy, dependiendo cada país tiene como un nombre, pero lo que yo es contaduría pública, no es lo mismo contador a contaduría. Ok. Son dos cosas diferentes ser contador, porque un contador se dedica únicamente a hacer contabilidad, pero la contaduría pública es más amplia. Entonces, yo estudié contaduría pública y finanzas, así se llama el nombre completo. Entonces, por ejemplo, esa carrera que yo estudié tenía 6 áreas, bueno, tiene 6 áreas de desarrollo laboral, y una de esas áreas era justo la auditoría. Ok, entonces a eso es a lo que quiero que profundicemos, en cómo fue ese proceso en el que usted dijo, ay, yo quiero estudiar esto y de repente igual pareciera que me está yendo bien, pareciera que sí soy bueno en esto. ¿Cómo fue que se fue gestando eso? Pues una de las cosas que me gustó mucho siempre, yo nunca pensé estudiar contaduría como tal. A mí me gustan mucho las matemáticas. Desde que estaba en la escuela, en el colegio, pues me gustaron muchísimo las matemáticas y siempre pensé que puedo estudiar que tenga números, pues, porque me gustan los números. Y primero pensé en estudiar matemáticas como tal, pero dije, de eso no voy a comer nada. Ser maestro, qué sé yo, las matemáticas muy buenas y todo, pero el mercado laboral es
usted sabe, pues no, un poco difícil. Pero luego me puse a averiguar en la universidad, ya cuando salió el bachillerato, qué podía estudiar que tuviera números y que me gustara. Yo en el colegio estudié, se llama en Honduras contaduría, perito mercantil y contador público. Estudié 3 años como el bachillerato. Entonces me gustó, la verdad. Me iba muy bien con la contabilidad, con las finanzas, porque también llevamos clases de finanzas. Y la verdad por eso me decanté a estudiar la carrera. Luego miré el plan de estudios, dije no se me va a hacer complicado, me ha ido bien, me gusta. Cuando hice mi práctica profesional, se llama en Honduras, luego que usted termina el bachillerato es un mes de práctica en una institución. La hice en un banco, en un departamento de préstamos se llamaba. Y entonces me gustó cómo se desarrollaba eso. Lo que sí le diré es que cuando estudié contaduría, eso sí, nunca pensé que iba a trabajar como auditor porque no me gustaba. No me gustaron las clases de auditoría, pero al final fue lo que me dio de comer durante casi 9 años. Porque a mí me Bueno, gustó más la finanza. Las finanzas sí, siempre me han gustado mucho. ok. Y en ese proceso usted ya había conocido del Verbum Dei, me parece, porque yo creo que, o sea, profundizamos amistad en Panamá, que fue hace 2 años, creo, si no me equivoco. Sí, 2022, ¿verdad? No. ¿Hace cuánto fue Panamá Sí, ya? Sí, 2022 fuimos en Panamá, en enero del 2022 estuvimos en Panamá. ¿verdad que sí? Pero yo recuerdo que antes de eso yo había hecho un proceso vocacional en 2015 y estoy casi seguro que usted estaba, de que usted estuvo ahí, que Claro, fuimos ahí a carpintera y todo, sí, ¿verdad? la primera vez, cuando tenía más cabello. Sí, sí, cuando no parecía un bombillo, cuando era Sí, joven fue y cuando lo conocí. Sí, que tenía el pelo claro. largo. Y ahí, sí, sí, cierto. Y ahí, ¿cuánto tiempo había conocido? ¿Hacía cuánto estaba ya en el Verbum Dei? Pues yo conozco la comunidad desde los 13 años. Desde los 13 años voy a la comunidad. No sé si usted se acuerda de Emi, que en paz descanse, la misionera española, pues Sí. Emi llegó a Honduras en el 93. Y una de las labores que hizo Emi en Honduras fue apoyar ahí la parroquia de Nuestra Señora de Suyapa con la formación catequética. Y aparte con comunidades de base. Entonces, yo hice la primera comunión en la parroquia, ahí en mi parroquia. Pero luego ya no me gustó un poco el ambiente de la parroquia, ya digo, ya no voy a ir a ningún grupo, iba con mi hermano menor. Y entonces como ya solo íbamos a misa, una tía mía que vive cerca donde viven las misioneras actualmente, ahí en el sector de Sinaí, se llama en Suyapa, dijo, le dijo a mi mamá, ya no quieren ir a la parroquia, entonces que vayan con Emi, que vayan al Sinaí. Entonces fue por mi tía que le dijo a mi mamá que Mm, fuéramos ahí, entonces fue así como empezamos mi hermano y yo a ir a la catequesis al Sinaí, y así conocí a Emi como a los 13 años. Y ahí estuve haciendo todo un proceso de catequesis de infancia misionera, se llama ahí, porque había hecho primera comunión, infancia misionera, otro grupo que se llamaba seguimiento, ahí me formé para hacer la confirma, y luego que hice la confirma, entonces a mí me pidió que si no quería ayudar a dar catequesis también. De primera dije que no, porque yo antes era un poco tímido, no sentía que no me podía expresar. Te digo yo, ¿cómo yo voy a dar catequesis si me da pavor estar enfrente de la gente? Entonces, luego que hice la confirma, me perdí 2 meses. Me perdí 2 meses. Pero, ¿qué pasa? Cuando mi mamá salía del trabajo, Emi a veces estaba en la plaza de la aldea de Suyapa, le regalaban pan, entonces ella vendía pan que le regalaban para hacer dinero, pues, para la casa. Y siempre mi mamá cuando pasaba se le encontraba y le decía que me estaba esperando, que cuándo iba a llegar, que... Y mi mamá, usted sabe cómo son las mamás. Mi mamá, tienes que ir. Y yo, no, porque no quiero ir. Pero anda entonces y decirle que no vas a aceptar. Y yo, ujú. Dios mío, me tocó ir. Y dije yo, voy a ir por mi mamá, porque si no, más por Emi que por mi mamá, pues no la voy a aguantar todos los días diciéndome que suba al Sinaí, porque hay que subir. Entonces, ya cuando llegué, empezamos a hablar con Emi y yo le dije que no me miraba como catequista. Y Emi, como era un apóstol realmente, que tenía una fuerza para convencer también a la gente y veía lo que definitivamente algo miró. Y entonces yo le dije esto, bueno, hagamos un trato, hicimos un trato. Yo le dije, voy a probar y si no, yo me voy. Ujú. Entonces ella me dijo, listo, está bien. Entonces probemos, tú ves cómo te va y luego y me estuve probando ahí en la catequesis como 10 años, dando catequesis a los niños, imagínense. Así Claro. fue como
empecé a conocer a la comunidad, entonces de los 13 años ya es que yo conozco el Berrunde y voy a Emi, la... Emi, Emi se dedicó más a hacer labor social, ¿verdad? Dicen mucho, bueno, me han contado que allá en Honduras, en la aldea, la quieren mucho por eso. Sí, Emi tenía una visión muy bonita porque ella decía, no nos podemos dedicar solo a dar la palabra, que el carisma, no enseñar a orar y ver que la gente no está bien, porque una realidad en el sector donde ella se movía de pobreza, de mucha necesidad. Entonces, la misión de ella eran 5, que justo es lo que se sigue haciendo las misioneras ahí, pues en Honduras decía, son 5 las misiones. Uno era la mendicidad, era pedir para dar. Él lo decía, hay mucha gente que puede dar y hay gente que no tiene, entonces yo pido, no para mí, pido para los que no tienen. Te decía, esa es la misión de la mendicidad. La otra era la catequesis, justo apoyamos la parroquia, nunca estuve desligada de la comunidad, ni se desliga la comunidad de la parroquia, entonces ayudar al proceso de formación de la catequesis. Lo otro eran las comunidades, formar comunidades de base para ayudarles a crecer y que justo, eso es muy interesante porque mira que las mamás iban a dejar a los niños a la catequesis y luego se quedaban esperando hasta que los niños terminaran la catequesis. Y entonces decimos en Honduras, se le prendió el foco a Emi y dijo, no es posible que estas señoras estén ahí haciendo nada. Entonces ya las invitó y formó un grupo de madres que siempre está ahí, las madres llevan a los niños y se quedan formando. Y así fueron creando algunas comunidades también de base para formarse. Y otro de los proyectos era también la evangelización como tal, evangelizar a todas las personas, ricas, pobres, de todos los lugares, creyentes, católicos o de otra denominación cristiana, y decía a todos se les puede predicar la palabra, y lo otro era enseñar justo el carisma, orar y a predicar la palabra. Eso eran realmente, como decía ella, esos son los proyectos, a eso es lo que nos vamos a dedicar, y la labor social. Porque como le decía, hay mucha pobreza, entonces ella miraba que había niños que querían estudiar, pero los papás no les daban el dinero suficiente, su sueldo, para darle los estudios, entonces muchos niños quedaban sin estudiar. Entonces a mí empezó a obtener ayuda de gente con dinero, tanto en Honduras como en España. Cuando yo a España, había gente que apadrinaba niños. Entonces así les ayudaba para que pudieran estudiar previo hasta entrar a la universidad. Decía, ya se pueden graduar del bachillerato, pueden trabajar y pueden darse sus estudios universitarios. Y la otra es que había gente también muy pobre con casas que ya les caían encima, decimos en Honduras. Entonces, ahí empezó su labor social en el 98 con un huracán que fue un huracán que dejó y cambió Honduras totalmente, que fue el huracán Mitch, que fue un desastre. Mucha gente murió, muchos derrumbes en Tegucigalpa. Entonces también decía que miró esa necesidad y ahí sí fue como empezó a ayudar a gente, porque hay gente que vivía casi en 4 tablas, decimos, o en cartones o con casas de láminas, muy, muy pobre. Y decía, esta gente necesita vivir con dignidad. Entonces empezó a ver esos proyectos de ayudar a la gente, aunque sea un cuadrado, construirle con materiales y que tuvieran una casa digna. Y a eso se dedicaba, esa era la labor social de ella. También hay gente, yo me recuerdo que cuando iba al Sinaí, ese timbre sonaba casi todo el día, gente pidiendo comida pobre. Y por eso ella recibía y le daba a la gente pobre. Yo creo que hasta el día de hoy todavía, con las misioneras que están ahora. Emi era como yo. Emi era una persona que necesitaba hacer cosas. Sí. Mira, yo a veces me quedaba, algunos sábados hacíamos noche de oración y yo me fijaba en esto, era una gran apóstol. Emi se acostaba a las 11 de la noche, 12 veces preparando cosas para la gente y a las 4 o 5 de la mañana ya estaba arriba y en la capilla orando. Entonces Emi no era como yo. No, usted duerme mucho. No, yo sí necesito dormir un poco más. En ese aspecto, Emi era muy superior a mí en que yo necesito dormir un poco más. Pero la Muy entiendo. Ahora, virtual. Tomás, alguien como, digamos, usted ya llevó su carrera, estudió, usted mismo lo dijo, vio lo que es el mundo corporativo, me imagino que claramente no era su dinero, pero me imagino que vio cantidades importantes de dinero, ¿no? Se dio cuenta de lo que puede mover una compañía, humanamente lo que el dinero puede comprar, ¿verdad? Incluso compra poder porque así es, aunque para bien o para mal, pero Influencia, si el dinero es claro, influencia. claro, exactamente, y es una herramienta, no vamos a satanizar, ni vamos a endiosar ni a satanizar el dinero, al final es una herramienta que
muchos la usan para bien y otros la usan para mal, pero es algo necesario. ¿Qué hace en usted el decir, pucha, ya terminé una carrera, tengo tales y tales proyectos, pero qué suscitó en usted que dijera, tengo una inquietud vocacional? Para los que no saben, Tomás ahorita está llevando el proceso vocacional de un misionero, digamos, para ver si desea hacer o si tiene un llamado para ser misionero Web Munday, que ahorita eso lo vamos a combinar, que nos cuente un poco ahora lo que me está platicando fuera de cámara, cómo es ese proceso. Pero ¿qué suscita en usted el decir, a ver, ya logré estas metas que son muy buenas, humanamente, y que se necesitan y que son necesarias? La gente necesita tener conocimientos, estudios, etcétera, hay que sobrevivir. Pero ¿qué suscitan ustedes decir, pucha, me parece que tengo una inquietud, no, esto no, o no me está llenando, o siento que hay una búsqueda dentro de mí ahí que necesito saciar? Pues yo siento que mi llamada fue justo cuando empecé eso de que le decía de ir a la catequesis como catequista, y siento que fue en la primera oración que hice, porque a mí me mandó también recuerdo que me mandó a la capilla y pregúntale a Jesús a ver qué te dice. Yo no sabía orar. Y recuerdo que una de la primera oración que hice fue estaba muy chavo ahí, la verdad, muy joven, cipote decimos en Honduras, tenía como 15, 16 años, y fui a la capilla y justo estaba orando la cita de Jeremías 1 del 4 al 10, que para mí es la cita de mi llamada. Cuando dice, mira, Señor, no sé expresarme, y el Señor, ya, esa fue mi primera experiencia de oración, donde descubrí una llamada de Dios a predicar, a proclamar la palabra. Lo que pasa es que no le entendía, pero sí me convenció mucho porque decía, yo no sé hablar, pero dice, yo hablaré por tu boca, yo pondré mis palabras en tu boca. Entonces, que el ángel le puso a Jeremías, lo tocó y eso le dijo. Entonces, a mí eso me convenció mucho de que podía hacer algo, podía hacer algo. Entonces, fue como la primera inquietud que descubro conscientemente, digamos. Cuando yo empecé en la universidad, también tenía esa incertidumbre vocacional. Yo recuerdo que yo dije, cuando terminé la carrera antes de la universidad, dije yo quiero entrar como misionero. Pero decía, yo creo que no, mejor voy a estudiar, porque yo siempre pensé, si yo me meto a esta vida, yo no quiero añorar nada. Yo no quiero estar mejor, no, yo no quiero añorar nada. Y aparte también que uno, pues, yo miraba todo el sacrificio, decimos en Honduras, no es que es tan fácil estudiar, la gente que entra a la universidad entra con mucho sacrificio para poder graduarse. Y también me puse a analizar todo lo que mis papás, pues, habían hecho por mí. Entonces, de cierta manera, yo tengo que ser agradecido. Entonces, aún en la universidad, yo también muchas veces sentía una llamada de Dios a, a darle mi vida. O sea, yo no puedo decir que viví mal porque no he vivido mal, tampoco es que viví en el mundo, muy metido en el mundo, pero siempre estaba eso que usted dijo hace poco, ¿no? Un sentido más grande de mi vida. Luego de que terminé la carrera, digo yo, ahora sí, mire, yo me gradué de la carrera y yo la verdad no estaba feliz, me sentí normal. Yo miraba que mi familia estaba alegre, las misioneras estaban alegres, pero yo en mi interior no me sentía muy feliz porque normalmente cuando uno se gradúa todo el mundo tira la casa por la ventana de la felicidad y no cabe. Pero yo experimentaba que no me sentía así. Yo sentía que de verdad me faltaba algo muy grande, algo que me apasionara. Empecé a trabajar. Luego, cuando tenía 2 años de trabajo, fue cuando hicimos ese proceso que usted fue a Honduras, que hicimos el retiro de discernimiento. Y en ese retiro de discernimiento yo también miraba ese deseo de Dios por mi vida, pero no quise, me dio miedo. Me dio miedo, de verdad que me dio miedo. Digo yo, es que yo tengo que ayudar una cosa era responsabilidad porque quería ayudar a mis papás, ayudar un poco a mi familia, porque en ese tiempo no estaba muy bien la economía en mi casa. Entonces, digo, yo sentí una responsabilidad también a nivel familiar de apoyar. Yo ahorita yo soy el que puedo apoyar. Para decirle, mis dos papás se quedaron sin trabajo en ese entonces. Mi hermano mayor está en Estados Unidos y estaba muy mal también, entonces me toca. No puedo irme. Pero en todo ese tiempo que trabajé también, aunque profesionalmente me fue muy bien porque yo llegué a ser gerente en la oficina donde trabajé, pero había un sinsentido. Y me acuerdo que una vez estaba en una compañía de seguros auditando y me vino muy claro la palabra de Dios en el Evangelio. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero y esto?
si pierdes la vida, si pierdes la felicidad, si pierdes el amor. Y eso me cuestionó muchísimo. Digo yo, realmente a mí me gusta esto, lo hago bien, me desarrollo bien. Lo que yo había logrado, a muchos de mis compañeros también decía, usted es un ejemplo a seguir para nosotros, para crecer profesionalmente, pero yo no me sentía pleno, definitivamente no me sentía nada pleno. El dinero nunca me hizo feliz. Yo ni me acordaba cuándo pagaban, no porque no me hacía falta el dinero, sino porque yo no trabajaba por dinero, trabajaba por ayudar, por desarrollo, por crecer. Y esa vez recuerdo que entonces yo sí me empecé a cuestionar mucho, digo, yo creo que esto no es para mí. He logrado todo lo que he querido, pero siento que esta no es mi felicidad, no es mi felicidad. Y fue entonces cuando una misionera llegó a Honduras, eh, ahí Emi había muerto, porque Emi murió en el 2020, eso fue con el 2021, y fue cuando fuimos a las misiones. Y para mí las misiones fueron muy importantes cuando fuimos a Panamá en el 2022, porque no sé si se acuerda usted que en la última semana hicimos una semana de ejercicio. Y esa semana de ejercicio, desde la primera charla que nos dio la misión, una de las misioneras, para mí fue como boom, volver a vivir esa llamada primera que el Señor me hizo cuando tenía 16 años de yo cuento con tu vida. Yo me acuerdo que me puse a llorar ahí en esa última semana en Panamá y digo yo, está claro, Dios quiere mi vida. Cuando fui a la JMJ en el 2019 también ya me lo había dicho, pero le fui dando prórrogas. Yo siento que le fui dando prórrogas a la vocación, a la llamada. Pero fue ahí cuando fui a Panamá con los muchachos y verles y ver todo lo que hicimos que dije yo, no, yo quiero esto. Esto es lo que siento que me hace feliz y que creo que me apasiona, que le da un sentido muy grande a mi vida, más de lo que estoy haciendo ahora. O sea, lo que estaba haciendo profesionalmente y lo que vivía. Y ahí pues me terminé, luego cuando volvimos de las misiones hablé con un misionero y ya me propuso todo este proceso, fue de Dios realmente, fue de Dios porque ya estaba iniciando el proceso de un precurso y fui a México y luego ya acá. La verdad Dios fue poniendo las cosas, de verdad creo que Dios fue poniendo todo para que yo pudiera ya determinarme y seguirlo, creo yo. Ahora sí, Tomás, ¿y cómo es el proceso? Ahora sí, ¿cómo es la cosa para alguien que quiera, bueno, en este caso el misionero Vermont Day, ¿cómo funciona eso? Ok, listo, usted dijo, ok, ya me doy cuenta de que quiero iniciar el proceso. Después de eso, ¿qué le tocó y cómo es todo ese proceso hasta finalizar? Más o menos de qué trata. Pues normalmente primero es sentir la llamada. En el caso de nosotros en Honduras está nada más la rama de las misioneros, porque en el Verón de ahí hay 3 ramas de consagración, ¿no? Como usted sabe, pero para la gente que no sepa, es Eso. misioneras, la rama de mujeres misioneras, la rama de varones, misioneros sacerdotes, porque la mayoría son sacerdotes, hay unos pocos que solo son misioneros, y está la de matrimonios misioneros, y las 3 ramas es la fraternidad católica misionera Verbo. Entonces, lo primero es sentir la llamada, y luego también es tener el valor para mí esto de poder expresarlo y empezar un proceso de discernimiento. Yo siento que todo ese tiempo fue mi proceso de discernimiento, desde que fuimos al retiro, porque yo en el retiro le comento, yo cuando fuimos al retiro de discernimiento, yo puse que mi vocación era el matrimonio. Pero usted no sabe cómo pasé ese mes luego del retiro de discernimiento, que me sentía peor que Judas. Yo me sentía peor que Judas. Luego que hicimos el discernimiento, digo, yo estoy traicionando, yo no soy feliz. Y todos los días mi mamá en mi casa ve la misa en la televisión. Y antes de la misa ponían una canción que yo creo que era vocacional. Y yo en el baño, yo iba escuchando la lección en el baño llorando puro bobo. Y decía, es que el Señor me ama, pero yo no quiero. Y hubo un tiempo que dije, no, yo voy a cortar con esto, porque si no, nunca voy a ser feliz y voy a estar dándole vuelta y no me decido. Pero luego ya hice el proceso como tal. Entonces, primero es en la comunidad se hace un proceso que es el aspirantado, que se llama así en todas las comunidades, pero en el Verbum Dei se llama precurso. Entonces, uno hace, dependiendo, un año más o menos, 6 meses, un año, dependiendo de las personas, pero hay algunos requisitos que hay que cumplir. Una es como, primero, casi es conocer la comunidad y tener experiencia en el carisma, para ver si este es su lugar en este carisma, ¿verdad? Porque puede ser que una persona tenga vocación, pero no sea su carisma. Entonces es primero entender la vocación y luego entender el carisma. Luego de ese aspirantado viene el noviciado, que es en lo que estoy actualmente, pero en el Verbum Dei se llama curso de formación. Entonces, de 2 años,
Y este tiempo es como para profundizar totalmente en el carisma y conocerlo a mayor profundidad y decir si este es mi lugar, entendiendo la vocación, que este es su estado de vida, la consagración a Dios. Porque ahorita no es que yo estoy pensando, ¿será que Dios sí me llamó? No, tengo claridad que Dios ya me llamó. Lo que estamos diciendo es si este es el carisma, o quizás Dios no me llame a este carisma a otro, o al ministerio ordenado y a diocesano. Entonces, ese es el proceso que hemos estado haciendo ahorita. Luego de esto vienen los estudios, que tocaría que el siguiente paso ya, el Verbum Dei tiene un instituto teológico en España, y toca ir a estudiar allá la filosofía y la teología. Más o menos por ahí va el proceso, en forma un poco resumida. Y listo, ya. En unos cuantos son, ¿qué metí yo ahí? Como 12 años. Sí, son como 10, 12 años. Ojo, que Sí, cada sí. uno tiene un proceso diferente, ¿no? Cada uno es un proceso, cada uno de nosotros lleva un ritmo. Algunos pueden ser 8, 10, 12 años, va dependiendo del proceso que cada uno va haciendo. Claro, muchos misioneros me dicen, no es horrible porque, no horrible porque están estudiando, porque uno quiere irse ya de misión y tiene que estar ahí estudiando y uno está quemándose por, Sí, por hay que aprovechar cada etapa de enseñar algo. hay que quemar etapas, exactamente. Claro. Tomás, ¿cuál sería bueno, usted que pasó por ese proceso de decir, ay, siento la llamada, pero no? Y después pasó el tiempo y usted decía, ay, siento la llamada, pero no. Y ¿cuál sería uno o varios consejos que usted le daría a una persona que en este momento esté pasando por lo mismo, que sintió una llamada hacia una vocación, porque en su caso fue hacia hacia La vida este tipo de constante. misión, correcto, la vida consagrada? A lo mejor habrá quien, en mi caso, por ejemplo, que es el matrimonio, que eso también asusta. Cuando uno ve los índices de los divorcios que hay por año, por supuesto que asusta también decir, ay, qué lindo. Y a mí me llamaron para el matrimonio, qué bonito, a como pinta la cosa. Pareciera que lo llamaron a lo imposible. ¿Cuál sería un consejo que usted le daría a alguien que ha sentido una vocación específica o un llamado y que a lo mejor dice, ay, no, yo no quiero eso? Listo. Vamos a partir diciendo que la vocación para todos es la misma, que es la santidad. Y eso lo ha remarcado mucho el Papa Francisco en este último tiempo de su pontificado. La vocación para todo cristiano es la santidad, nuestra relación con Dios. Ahora, lo que hay que averiguar bien es el estado de vida, que es justo eso lo que estamos hablando, el estado de vida, la vida consagrada, al ministerio ordenado, al matrimonio o a la soltería también, que es un estado de vida. Pero lo primero que diría yo es no tener miedo, porque lo primero que usted acaba de decir es real. Lo primero que uno tiene ante una llamada es miedo. Y otra cosa es inseguridad. ¿Será que sí es esto? Entonces lo primero es como no tener miedo sería. Otro muy importante que creo yo que es vital es buscar una asesoría o un acompañamiento con alguien que uno sepa que tiene experiencia en discernir. ¿Para qué? Para que nos ayude a entrar en ese discernimiento para buscar la voluntad de Dios, porque lo que Dios quiere para nosotros es nuestra felicidad. Y nosotros también queremos nuestra felicidad. Entonces, si y nos dejamos acompañar, porque hay que dejarse acompañar, entonces uno va viendo que sí es la voluntad de Dios y también es nuestro deseo. Entonces, como que hay un match. Y entonces ya luego uno puede tomar una decisión muy conscientemente, muy libremente, y no andar ahí perdiendo el tiempo. Porque pero en mi caso, yo que fue tanto tiempo que me esperé, yo siento que el Señor, ahorita que estoy viendo este proceso, me capacitó para muchas cosas que he tenido que vivir ahorita a nivel espiritual, a nivel humano, para vivir la vivencia comunitaria. Entonces digo yo, no es que de cierta manera puedo decir, perdí el tiempo, no, el Señor me fue formando en ese tiempo. Entonces, al final yo miro eso, pues que Dios va formando, aunque uno no se dé cuenta. Y entonces es lo buscan un acompañante y luego hacer un proceso, atreverse a hacer un proceso, porque por ejemplo, yo estuve en México haciendo el precurso y había otro muchacho y él descubrió ahí que su estado de vida era el matrimonio. Y dijo, yo lo entendí muy claro del Señor, y hizo el proceso, pero dijo, no, mi lugar es el matrimonio, y muy claro él, pero se atrevió a hacer un proceso. Entonces eso es bonito porque si hacemos un proceso, nos da una garantía y es que vamos a encontrar nuestro lugar. Muy bien. Tomás, hablando de esta misión que tuvimos en Panamá, ya van 2 años.
¿Qué cosas diría usted ahora que dice, ay, cómo me marcaron estas cosas que vivimos por allá para que la gente, porque a veces la gente también puede creer que, ay, misión es irse allá a África, a internarse en lo más profundo de la selva, donde no hay tecnología, donde no hay nada. La misión es en cualquier lugar, en cualquier ambiente y sobre todo en el ambiente de uno y misionar tampoco quiere decir que siempre va a ir uno ahí pues no a uno a un hotel 5 estrellas, porque tampoco, no le vamos a mentir a la gente. Pues, tampoco es una cosa de que ir a unas condiciones ahí extremas y casi que morir, ojalá casi que perder la vida en una neumonía para alcanzar la santidad. Pero ya que compartimos esa misión, qué cosas así memorables que seguramente que se nos olvidaron un montón de cosas. A mí a veces me llegan, yo, ay, mira, esto lo hicimos, pero qué cosas puede recordar usted de esa misión. Algo que me marcó mucho fue cuando, no sé si se acuerda, cuando fuimos allá a las aldeas indígenas. Sí. ¿Se acuerda que estábamos ahí en la nada? Y cuando nos tocó caminar, y cuando nos tocó caminar como luego de que tomamos y nos dejó al lado de la carretera, y luego que nos tocó caminar un poco más adentro para ir a una aldea y que la gente no hablaba bien el español porque tenían su dialecto. Algo que me llamó mucho la atención fue cuando hicimos justo ese recorrido a pie y miraba mucho el deseo de Dios. Me acuerdo que una de las experiencias más grandes fue que fuimos una casa, gente muy pobre, claro, indígena, y acababa de nacer un bebé que tenía como que menos de un mes. Y entonces para mí fue ver en ese niño, ha nacido, pero ha nacido a qué. Y entendí de parte de Dios que nazca a la vida conmigo. Y a mí me marcó mucho eso, ver a un recién nacido, porque era alguien que está muy necesitado. Un bebé ocupa mucho de su mamá. Sin una mamá, un bebé no sobrevive. Entonces a mí me marcó mucho ver las condiciones como vivían, pero también me ayudó mucho con la misionera que fuimos, Lucy, eh, su maternidad y su entrega. A mí me marcó mucho eso, esa entrega que tenía con la gente y con los más pequeños. Y a mí eso fue una de las experiencias que más me marcó en ese momento específico. La otra fue cuando justo también llevamos a Jesús a la custodia para orar y ver un Jesús tan pobre entre los pobres, eh, dándonos toda su riqueza, como dice San Pablo, a mí eso me impactó. Un Dios tan grande, siendo nada, humanamente viéndole de la humanidad sin tener fe, haciéndose nada, eso me impactó también. Era como, no hay que tener nada para hacer mucho. Eso fue un impacto. Y la otra fue los jóvenes, no sé si se acuerda que hay muchos jóvenes y miré también esa necesidad de Dios realmente en toda la gente. Y ver cómo también cuando anunciábamos la palabra nosotros, la gente se quedaba con Dios. Entonces también miré esa necesidad de predicar, que tenemos que dar lo que ya se nos ha dado, es una obligación. A mí eso me impactó mucho, la verdad. Muy bien, Tomás. Bueno, yo le agradezco por el espacio. Ya vamos a ir terminando y de una vez le mandamos un saludo a Johanna, a Didier, a Ángel, a Bessie, que seguramente voy a estar compartiendo esta, esta entrevista. Invitar de mi parte a la gente a que todo aquel que pueda y tenga el chance de hacer un proceso vocacional, un buen proceso vocacional, hágalo. Es difícil porque lo más difícil de un proceso vocacional es lo que muchas veces no hacemos, que es enfrentarnos a nosotros mismos. Es demasiado fácil siempre ver hacia afuera y los errores de los demás y todo lo que está mal afuera, pero cuando uno debe verse al interior y decir, ay, y todo esto tengo yo, y todo esto tengo que trabajar yo, sí, le toca, pero pero de ahí así es, si queremos crecer en cualquier ámbito, así es, y como dijo Tomás, Dios lo que desea de nosotros es la felicidad, no va ni a forzarnos, a Tomás no llegó el Espíritu Santo y le puso una pistola invisible y le dijo, o viene o se va para el infierno, no, puso un deseo en el corazón que como ven le está haciendo muy feliz. Y nada, agradecemos mucho a la gente. Recuerden darle like, compartir este video para que se vaya expandiendo y a toda esa gente que por ahí está buscando el matrimonio, también recordarles
bueno, que tenemos un chat mágico ahí de Telegram, donde hay varias gente buscando pareja. Entonces, ahí, todas las herramientas funcionan, muchacho. Así que muchas gracias. Hay que tener fe que algo bueno se va a encontrar, pero hay que tener Así fe y es. pedirle a Dios la Hay que persona que... buscar, hay que buscar. Vea, yo un día de estos, una persona que escuché algo que es cierto y a ver, la gente quiere encontrar pareja y cuánto tiempo realmente le dedica. Porque sentados en la casa no va a suceder, igual cualquier vocación, sentado en su casa no va a suceder. Ya vieron que Tomás tiene el deseo de ser misionero, le toca ir, viajar, estudiar, y en fin, a todos nos toca así. Entonces, nada, hay que echarle ganas y no sé si usted tenga algún comentario final. Pues nada, primero pues agradecerle por la invitación. Espero que eso que hemos compartido acá pues le pueda ayudar a alguien y mi invitación sería a no tener miedo, eso que acaba de decir usted, porque me pareció muy, muy acertado. No tener miedo de enfrentarse con uno mismo, pero esto es importante, lo que voy a decir, por enfrentarse consigo mismo delante de Dios. Y no quedarnos una imagen de nosotros mismos, sino dejar que Dios te muestre esa imagen que Él auténticamente ha puesto en tu vida desde que te soñó y te pensó y te dijo, ve a la tierra, porque todos tenemos una razón de existencia aquí en el mundo. Entonces, qué bonito es descubrir que aquel que te creó sabe para lo que te creó. Y entonces, no tener miedo a afrontar eso que dijo usted a uno mismo, porque la verdad sí es un proceso de enfrentamiento interior, pero también de decisión auténtica hacer lo mejor que uno puede hacer. Eso es lo que les podría decir. Perfecto. Bueno, nosotros nos despedimos y nada, hasta la próxima entrevista. Hasta luego.